¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. Este 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otra edición de El Economista Callejero. Me acompañan acá en el estudio Néstor Grajales y Henry Tejera. Y hoy Ricardo Esclavi va a hacer una intervención, desde el interior, donde están por temas laborales. En la jornada de hoy se empezaron a ver algunas patas a la sota, como se diría en las mesas de juego de naipes, ¿no? Porque se encontraron los titulares de la bancada parlamentaria Frente Amplista con el presidente Ursi. Porque como habíamos comentado en alguna edición anterior, todo está enfocado ahora hacia el presupuesto, el rendición del presupuesto, que es un poco la madre de todas las batallas que tienen que dar en este quinquenio, porque allí se van a dirimir muchas de las dudas que existen en cuanto a la orientación que plantean la conducción económica en forma ostensible, con declaraciones, y algunos elementos más del sector político del partido de gobierno, el Frente Amplio, que han hecho aseveraciones que son discordantes con la observación, digamos, que tiene, la mirada que tiene el equipo económico. Pero bueno, porque ahí se va a ver justamente qué plata hay para cada cosa. Ahí es la prueba del 9, ¿no? Claro. Y bueno, está todo enfocado en ese sentido. Hay unas declaraciones del diputado del MPP, Tucci, que vale la pena escuchar, y bueno, si Javier es tan amable, la pasa por favor. Mediodía para todos. Fue una reunión extremadamente fructífera que demuestra un talante de la Presidencia de la República y de su equipo de permanente coordinación con las dos bancadas frente amplistas, tanto en el Senado de la República como en diputados. Lo que queremos dejar meridianamente claro es que la agenda del Poder Ejecutivo es la agenda de la bancada de legisladores del Frente Amplio en el Parlamento Nacional, y las prioridades que establezca el Gobierno son nuestras prioridades también. Como decía Daniel, en las próximas horas va a estar compareciendo por invitación de la bancada del Frente Amplio a la Comisión de Hacienda de Diputados el ministro de Economía, donde de alguna manera hará un raconto de la situación de las políticas macroeconómicas del país. Para nosotros es extremadamente fundamental conocer el punto cero, el inicio, que tiene que ver con el ingreso en el mes de junio de la rendición de cuentas, porque ahí vamos a tener real dimensión de cuál es la situación económica y financiera del Uruguay. Como decía Daniel, lo hemos dicho ya en incontables oportunidades, tenemos una fragilidad fiscal importante, tenemos una situación de endeudamiento que también es compleja y un nivel de gasto que está en sintonía. Esto significa que partimos de un punto cero realmente complejo para el Uruguay, pero tenemos un equipo económico capacitado, preparado y suficientemente serio como para revertir esa situación que se viene planteando. Por lo tanto, no hay mucho más para agregar, más que este es un gobierno de plena cercanía, no solamente con su gente, sino que también con los representantes frente amplistas, que a tan solo 30 días de iniciado el gobierno nacional se está reuniendo con el presidente de la República, recibiendo de alguna manera algunas líneas de trabajo y teniendo el espacio para intercambiar y colocar allí en el debate nuestras posiciones políticas. Así que con gusto, con Daniel, recibimos las preguntas de ustedes. Ese era el diputado Tucci, hombre de la bancada de la MPP, y en este caso fue vocero junto con otro representante también de la bancada de la MPP, que fue Daniel Caggiani. Cuando él se refería a Daniel, se refería justamente a Daniel Caggiani, que fue el otro que hizo declaraciones, que fue también mucho más insistente en el tema de
los malos números que recibe este gobierno. Lo hemos dicho acá ya, pero hay que repetirlo porque esto se repite en estas declaraciones. Esa lectura es discordante con lo que mira la actual conducción económica liderada por Gabriel Odone, tanto por declaraciones de él antes de empezar a debatir este tema, como después de que un importante funcionario de gobierno, el doctor Díaz, prosecretario de la Presidencia, dijera que bueno, que estaba la Ferrari estaba golpeada, una cosa así fue la frase que él tuvo, ¿no? Sí, la maltrecha, ¿no? Maltrecha, estaba maltrecha, bueno, y Odone salió en ese caso, un trancazo fuerte, contra esas declaraciones, a reafirmar sus dichos, indicando que la Ferrari no estaba ni maltrecha ni nada, sino que estaba en buenas condiciones, con una economía potente, fue así lo dijo, unos números potentes. Pero en este caso uno escucha a Tucci, por ejemplo, ahora, que es la voz cantante del MPP, que es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio, y que además está en poder de la presidencia, ¿no? Dentro del sector de la interna Frente Amplista, y no se trasunta esa misma lectura, sino que se vuelve al discurso. Creo que de todas maneras estamos en vísperas de dilucidar esta cruz de caminos, si la cosa es buena o es mala. Porque también, y esto hay que ponerlo sobre la balanza para entender por qué declaraciones tan cruzadas se dan a veces, hay que entender que la clientela de un legislador es muy distinta a la clientela de un gobernante. Odone, cuando habla como gobernante, no responde por supuesto a los lineamientos políticos del gobierno, pero él goza de ese beneficio a priori. Claro. No tiene que satisfacer a ninguna talud, a ninguna Amsterdam, que sí es el caso de los legisladores, que son los que están haciendo el antemuro de todos los grupos de presión que existen, que uno no ve, digamos, en forma pública, pero sí existen y están ya jugando su partida para conseguir buenos dividendos en el reparto que va a representar lo que se diga en el presupuesto, ¿verdad? Entonces ahí hay una serie de tiris y flojes, porque ahí juega el mundo sindical, sobre todo en los reclamos, en planteos. Ya han habido algunos ruidos entre la conducción de Odone y el propio PIT-CNT en algún momento, pero bueno, son las cosas que se van a ir dilucidando en el correr se me ocurre, de estas horas, porque además, como dijo bien Tucci, a partir de este encuentro, donde les avisaron, muchachos, esta es la plata que hay, con que digamos, la respuesta va a venir en una segunda instancia, con justamente en ese encuentro con Odone, que fue lo que anunció, entre otras cosas, recién Tucci. Supongo que allí se verá con mayor claridad y con menor audacia se declarará o no, vaya uno a saber lo que podrán hacer, cómo se va a gestionar la cosa, pero lo cierto es que ahí van a tener una idea más clara de cuáles van a ser las posibilidades reales del reparto de los espacios financieros, económicos y financieros de este próximo quinquenio. Todos sabemos que sin plata hoy es difícil hacer cosas, ¿no? A veces sustituyendo la plata con un poco de ingenio se pueden conseguir resultados, pero hay una frase que anda por ahí en el colectivo, digamos, de la gente, ¿no? En el imaginario colectivo, que es la plata manda, dicen, ¿no? Sí. Así que en esta instancia de elaboración del presupuesto se gesta nada más ni nada menos que la bitácora de lo que va a ser este gobierno por el próximo quinquenio,
es crucial esta instancia. Ahí vos decías al principio de tu exposición, Heraclio, vamos a saber, bueno, qué tal estaba la Ferrari, ¿no? Porque Sí. una cosa es lo que pueden decir los interlocutores tribuneros, como decías vos, y otra cosa es cuál es la verdad de la milanesa. Brevemente, Sí. pero porque me gustaría que siguieses en esa línea de pensamiento, pero sí digo que hasta ahora, y fue reconocido por el propio Tucci, según estas declaraciones, se opina sin saber con certidumbre cuáles son los números reales. Claro. Es algo que el Parlamento se reconoce que están hablando, digamos, un poco el deber ser, quizás, lo que yo desearía que ocurriese. Y entonces ahí se trasunta en estas declaraciones que muchas son alarmistas. Y hay una realidad también, Heraclio. Hay declaraciones que son políticas, Claro. ¿sí? Es decir, esto es como cuando encara una negociación, ¿no? El que va a negociar dice, y ofrecele un poco menos porque te va a pedir más, y pedile más porque vas a tener que rebajar. Bueno, acá ¿qué pasa? Acá para arrancar tratan de fijar un punto de partida lo más bajo posible. Entonces acá vienen declaraciones del estilo de las del señor Caggiani, ¿no? Esto está bastante peor de lo que nosotros pensábamos, ¿eh? Bueno, forma parte de esa estrategia, ¿no? Sí, y con un agravante. En realidad, el argumento de que estamos peor de lo que pensábamos es válido a la hora de responder a los lobbies que van a presionar sobre la bancada del Frente Amplio, reclamando, digamos, aportes, presupuesto que no se lo van a dar. Y entonces, una cosa más, antes de cerrar este primer capítulo, este primer bloque, Heraclio, además de ver el estado real de la Ferrari, como decías vos, vamos a empezar a establecer puntos de comparación, ¿sí?, entre este gobierno y el anterior, y vamos a constatar, porque en definitiva el presupuesto lo que nos empieza a dar las pautas, ¿no? Vamos a constatar qué grado de cumplimiento de las dichosas promesas de campaña, de las dichosas promesas electorales, se va a poder verificar. Me animo a decir, porque estos dichos también ya los escuché, me animo a decir que va a haber falta a algunas de las promesas de campaña realizadas, porque ya he escuchado decir, me parece que no vamos a poder cumplir con tal o cual pauta. Eso también ya se dijo. claro, porque si la Ferrari está bárbaro, los que vienen a pedir dice, bueno, si lo realiza bien, dame lo que yo te pido. Pero justamente quizás este debate tiene una trampa íncita, en la propia dialéctica tiene una trampa, y es que necesitan reafirmar la mala salud de la economía que se recibe para poder decir con mayor holgura un no dentro de algún tiempo cuando negocien con los distintos sectores los espacios presupuestales. Veremos qué sucede, pasa. veremos qué pasa. No la van a tener fácil, ¿no? Sin duda. No la van a tener fácil porque hay grupos que presionan mucho, ¿no? Bueno, vamos a la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte,
Consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Otra vez retorno a la caminata por la ciudad, los temas de economía. Y hoy el asunto recurrente, la referencia más instalada en la cabeza del sistema político y económico, naturalmente, es todo el debate vinculado a la presupuestal. Lo hablábamos por fuera de micrófono, algunos casos que uno puede registrar ya, y batallas que se avisoran serán épicas, seguramente, sobre todo en una coalición de izquierda que tiene un gran compromiso con un segmento que va a instalar sus reclamos, seguramente. Y eso va a generar idas y vueltas, pero allí va a estar, al final de ese debate, va a estar la verdad exacta. Claro, claro. Va a estar la verdad. ¿No? La verdad de la milanesa. Exactamente, ¿no? La verdad, y entonces creo que es un poco el entorno que debe señalarse para entender por qué los actores políticos insisten tanto en declarar que la economía está horrible, heredamos una economía horrible. Entonces, esa insistencia, cuando ha habido claros trancazos en términos futboleros de parte de Odone hacia el segmento más crítico del frente, y del gobierno frentista, digamos, ¿no? Pero más sectores más políticos, frente a las declaraciones que en todo momento, las señales que en todo momento ha dado el equipo económico, que en algún momento también ha virado más o menos como para acompasar ese tipo de rispideces desde el punto de vista de las declaraciones, pero bueno, me parecía importante indicar esto porque a veces detrás de las palabras se dicen otras cosas que aparentemente no se ven, pero que presuponen los escenarios futuros que vamos a tener sobre la mesa. Hay mensajes implícitos muchas veces en determinadas cosas que se hacen o que se dicen. Hablando en criollo, ¿no? Voy a digamos que a teatralizar algún diálogo de los que pueden darse en un futuro no muy lejano. Alguien del equipo de gobierno va a tener una conversación con algún referente, ¿no? De alguna barra, de algún quizás de algún sindicato, de alguna organización de tipo social o político social, y le va a decir: che, ¿te acordás aquello que habíamos hablado, que te íbamos a hacer, que vos sabés que esto está complicado, está muy complicado, va a ser muy difícil que te podamos llegar hasta ahí, vamos a ver hasta dónde podemos arrimar el bochín, pero en realidad eso que te prometimos está muy complicado esto. La verdad que esto lo encontramos más deteriorado de lo que pensábamos, va a ser muy difícil. ¿Vos te imaginás un diálogo de eso, será que yo me lo imagino? Yo creo que ya deben estar ocurriendo algunos diálogos de ese tipo. No tengo duda, no tengo duda. Porque además otra cosa, el presupuesto suele ser
es una ley, obviamente hay una ley que se vota, pero tiene un proceso, un procedimiento por supuesto, pero tiene un proceso político en el cual se van deglutiendo problemas y presiones, fuerzas encontradas, Claro. y se sustancian luego en el articulado que se presenta y se vota, conocida como ley ómnibus, se le dice, porque ahí meten de todo, de las leyes ómnibus, la ley ómnibus más famosa, me refiero por su reiteración, fue el tema de la LUC, por ejemplo, que tuvo muchas cosas, claro. pero el presupuesto es la ley ómnibus más referencial de Claro, todas las que el existen. tema presupuesto es una ley absolutamente referencial, porque de hecho el gobierno, el propio poder ejecutivo, ¿no?, que es el principal resorte, digamos, de la ley, no, en realidad tiene determinado margen, no tiene mucha cintura. Una ley presupuestal requiere determinadas mayorías y determinada votación a nivel parlamentario. Entonces no es fácil el tema no es fácil. Y sobre todo, además, en vista de las expectativas que genera el cambio de orientación política. Claro. Vos sabés que me sacaste el pensamiento y lo convertiste en palabra, porque yo justamente iba a hacer referencia a eso, Heraclio. Todavía es más complicado cuando un gobierno genera determinado tipo de expectativas, a ver, no en toda la población, pero sí en, diría, la abrumadora mayoría de los que votaron ese gobierno, y que todos entienden que tienen derecho, bueno, usan mucho la palabra derecho ellos, bueno, que tienen derecho a pedirle cosas al gobierno, y eso lo hace uno, y lo hace otro, y lo hace otro, y lo hace otro, y todos piden, y bueno, y ahí es donde se genera el problema también, ¿no? Porque de repente no da para todos lo que todos piden, ¿no? Sin de repente, no va a dar para todos. Suele ser un elemento recurrente en cada presupuesto que esto suceda, pero en este caso... Claro, pero en este caso especialmente, ¿no? Claro. Porque hay, todos sabemos, entre los afines, seguidores, electores de esta coalición de gobierno actual, bueno, hay gente especialmente ávida por algún tipo de ayuda o, en fin, gasto. En definitiva, hay mucha gente ávida por el gasto público, especialmente. Porque cuando el que gobierna es de otro signo, la gente dice, bueno, acá va a estar difícil, va a estar complicado. Pero cuando el que gobierna es el Frente Amplio, todo el mundo supone que, bueno, va a haber una apertura ahí, ¿no? Seguramente esto amerite una virazón en el barco que muestre un rumbo distinto, al menos en lo declarativo, ¿verdad? Porque hasta ahora las declaraciones venían, vamos a hacer esto, este gobierno es malo por esto y esto, y ahora quien le toca cumplir el papel de malo, ya por definición, porque está en el gobierno, va a ser el Frente Amplio. Entonces, se verá cómo se sustancia esa polémica, esa dialéctica, para un partido tan profesionalizado en el tema de dialécticas, precisamente. La izquierda viene de una cultura de manejo de dialécticas. Entonces, bueno. Ahora que decís dialéctica, Heraclio, me llama la atención la virazón, como decís tú. El gobierno está planteando un posible diálogo social que tiene que ver con cuestiones vinculadas a
temas de la seguridad social. Ahora el diálogo, ese diálogo social lo está planteando el gobierno. Se planteó cuando en las instancias de la reforma de la seguridad social que realizó el gobierno anterior, se plantearon muchas instancias de diálogo a las cuales el actual partido de gobierno nunca hizo acto de presencia, ¿no? ¿Cómo cambia el punto de vista de las personas, ¿no? Según en la situación en la que se encuentran, ¿no? Hay una frase, hay una no, hay un refrán, nada es verdad, todo es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Uh-huh. Posiblemente sea cierto esto, ¿no? En este caso en particular. Eso nos da de comer al periodismo porque genera materia prima para comentar. A lo que queda del periodismo, ¿no? Porque Sí. con la cantidad de pases de periodistas para el gobierno que ha habido en estos últimos días, no, periodistas no van quedando muchos, ¿no? Bueno, Tucci, el que hablaba era periodista, es periodista en realidad, sí. ¿Cómo estará la cañada que hasta el chancho la cruza del trote, Heraclio? Porque se están escuchando algunas voces disonantes y disconformes con la última contratación de una asesora que acaba de hacer el actual intendente de Montevideo, ¿no? Voces frente amplistas en disonancia con esa decisión, ¿no? Sin duda, es algo que no me parece que no va a ser inocuo en todo esto, porque una cosa es la postura pública, una cosa es lo que se dice, digamos, desde la tronera frente amplista, ¿no? Como vos decís, pero otra cosa es lo que pasa en la trinchera, Y bueno, yo creo que esto no es algo que es algo que lo ven los de la oposición, pero también lo ven los del frente. A ver, vos sabés que hay mucha gente que dice y tratemos de ser lo más objetivo posible, ¿no? Y que la gente que nos está escuchando juzgue. Hay mucha gente, se escucha decir, la izquierda tiene, determinados, digamos, sectores de poder en la sociedad cooptados, ¿no? Por ejemplo, se habla de los medios de comunicación, el periodismo particularmente. Hay gente que va más allá, habla del tema de la justicia, es decir, ¿no? En concreto, se dice que el periodismo está controlado por la izquierda. ¿Es verdad? ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? Bueno, la realidad de los hechos es que desde que arrancó este gobierno ya hay gente que está llevando la cuenta, el contador, digamos, de pases del periodismo al gobierno, y ya hay 20 o algo más de 20 pases. Sí, en el gobierno de Vázquez fue el pase de los médicos, porque hubo muchos médicos que abandonaron su túnica y la canjearon por un cargo político. ¿El gobierno de Orsi es el gobierno del pase de los periodistas? Da la impresión de que sí, porque es el colectivo profesional más notorio y señalado, digamos, como como que llegan al escenario, ¿verdad? Hay hechos que son innegables, ¿no? Esto de los 20 y pico de pases de periodistas es una cosa real, una cosa totalmente constatable, ¿no? La audiencia hará su juicio correspondiente. Sin duda alguna. Vamos a la tanda, por favor. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad desde este sitio radial, desde esta casa, desde esta nave radial que nos brinda Ahí está. Radio Fénix. Y ahí tenemos a Javier en el comando de la nave. El comando, exactamente.
y decía, retornamos a esta caminata, a esta recorrida por la ciudad, y vamos a, en este tercer bloque, a derivar a los temas un poco más pedestres que la macroeconomía, que el presupuesto, que es un tema que es característico de lo que voy a hablar ahora, es justamente el tema del turismo. Uno a veces no tiene idea de lo que impacta en la economía general el turismo, porque es algo que como que pasa invisibilizado. Hay que ver que, por ejemplo, en el momento más difícil de España, en el siglo pasado, en los fines del siglo pasado, yo recuerdo que España se levantó con el turismo, y en España llegaron a duplicar la población. Bueno, y eso era el Producto Bruto Caminante, ¿no? Es decir, el PBI de la Coca-Cola y el choripán, ¿no? Como quien dice. Bueno, ahora estamos en esa perspectiva y tenemos a Ricardo. ¿Estás por ahí, Ricardo? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Estaba tardes, escuchando Ricardo, con atención. Bueno, quiero saludar a los integrantes del Economista Callejero, a ti, a Heraclio, a Néstor, a Alexis y a Javier, el operador. Y quiero mandar un saludo especial a Patricio, que nos escucha desde Solimar, del taller de motos de García Arocena y Seco García. Muy bien. Y eso que tú decías acerca del turismo de España, tiene que ver porque el lunes pasado el presidente profesor Yamandu Orsi dio la noticia de que se mantendría un descuento del 9% del IVA en establecimientos gastronómicos, que el mismo está en vigencia y seguirá por un año más, como lo expresó el jerarca en la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros. O sea que eso vencía el 30 de abril y ya lo mantuvo, que es un buen anuncio para la actividad, en especial para el turismo interno. Eso a nivel de anuncios. Y el otro anuncio interesante que había hecho Meloni a inicios de marzo, cuando tomó la cartera, que puso como meta de crecimiento la importancia de captación de turistas brasileños. Dice que está interesado en ir a buscar mercados y buscar potenciar la demanda de turistas. Y hay un potencial muy grande en el mercado brasileño. Ahora, eso viene en la misma línea que en diciembre del año pasado el Centro de Estudio para la Realidad Económica y Social uruguayo, conocido como CERES, realizó un informe en el que proponía acciones concretas a corto y mediano plazo para posicionar a Uruguay como un destino prioritario para los turistas brasileños. ¿Y qué es esto? Es un mercado que cuenta con alrededor de 14. Yo creo que esto lo mencionamos en enero. De nuestra frontera, ¿no? Y el brasileño es un tipo de turismo que viene creciendo. Dice el brasileño busca, lujo, casinos, playa, enoturismo, gastronomía, cultura. Bueno, son todas cosas que se le pueden brindar a los turistas brasileños. Quisiera decirle, por ejemplo, que hemos comenzado con una cartelera de viajes y dentro de poco, el 12 y el 13 de abril, desde Montevideo, Charrúa Viajes, en 2 días y una noche, va hacia el litoral oeste, hacia la ciudad de Fraiventos y hacia la ciudad de San Javier. En Fraiventos van a recorrer el Museo Luis Alberto Solari y también el Museo de la Revolución Industrial, del que hablamos en algún momento, el frigorífico Anglo, anteriormente frigorífico Liebig, emprendimiento agroindustrial que tuvo el Uruguay durante el siglo XX. También conocido como la cocina del mundo, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el nombre de Paisaje Industrial Fraiventos. Y después esta excursión va a ir hacia la colonia rusa de San Javier, visitando sitios históricos,
museo, el lugar donde se afincaron los primeros rusos cuando llegaron a principios del siglo pasado, y donde están las atracciones de la Fiesta Nacional del Girasol y del grupo de danzas Kalinska, que es un grupo tradicional del lugar. También van a visitar el Parque Nacional Esteros de Farrapos, donde se podrá navegar en lancha. La cabecera de entrada de los esteros de Farrapos es justamente San Javier. Hay un parque nacional que está incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zona que abarca un cordón de tierra y de pantanos cercanos al río, y digamos un poquito hacia el norte de San Javier, hacia el lado del balneario Puerto Viejo, y un poco hacia el sur. Ahora, la parte sur solo se puede llegar por el río. Incluso ahí hay un tipo de refugios donde se puede estar un rato, descansar para volver. Y esto es lo que van a hacer. Y estos son 2 días, 1 noche, desde 11.900 pesos, es que lo que ofrece Charrúa Viajes. Bueno, prácticamente en forma paralela hablamos con el operador privado de ahí de Esteros de Farrapos, se llama César Pérez, que es quien está autorizado a hacer senderismos y guías en las zonas de Esteros de Farrapos, de San Javier, con una empresa que se llama S-Tour. Y digamos que hace diferentes tipos de recorridos, más largos, más cortos, a las islas, a la parte de los esteros, donde hay algunos senderos que actualmente están los están reparando, digamos, arreglando, y se hacen entre idas de 3 o 4 horas, 3 horas y media, 4 según la época del año, o de más horas. Y eso tiene que ver con lo que se haga tanto a nivel del río, que se vaya por el río, porque el guía va explicando cómo son los ecosistemas, qué es lo que hay, y depende de el interés de la gente que vaya. Si hay gente que va por ver avistamiento de aves, como que tiene más paradas. Bueno, en resumen, entre 3 horas y 4 horas, 3 horas y media y 4 horas, para 4 personas es alrededor de 4.000 pesos el costo que tiene de guía, porque tiene que llevarlo en una embarcación. Además, las personas tienen que, digamos, que contactarlo con tiempo, porque necesitan la documentación de la persona, cédula de identidad o pasaporte, porque al salir del puerto hay que hacer una documentación de salida. Y acá lo más grande, digamos, lo más interesante es en el verano ir a las islas La Paloma y la isla Banco Grande, donde hay un arenal grande, y esto tiene la característica, digamos, local de cuando se llega ahí a ese lugar, es el Caribe javiercino. Mirá vos. No hay ninguna alusión al operador nuestro, pero el Caribe javiercino. Mirá vos. Así es. Qué interesante. Bueno, era eso. Después las actividades de este fin de semana las hablamos la semana pasada: Minas y Abril y Festival del Asado con cuero de Lascano. Pero quería sí decir, lo interesante de Minas y Abril es que todo lo que se recauda va a beneficio del hospital y del sistema de salud de La Valleja, que no es poca cosa, y es algo que es muy importante. También da para pensar que el sistema de salud pública se aporta al FONASA y todo lo demás, pero igual las fuerzas vivas, la gente que vive en el lugar,
hace un aporte de esta forma. Y en ese mismo lugar, en Minas, hay un concurso de guasqueros, que en realidad es gente que usa el cuero crudo para crear artículos de uso común, tanto en el campo como en la ciudad: rebenques, cintos, llaveros, boleadoras, arreos de animales, tiros, riendas, ¿no? Sí, sí. Eso es algo un poco peculiar de la gente del interior y del interior que vive en el campo, básicamente, porque el interior que vive en la ciudad a veces lo que puede tener un llaverito de huasca, pero no creo que use alguna otra cosa más. Sí, Bueno, esto sería un informe al día de hoy. muy interesante, estimado Ricardo. Vos sabés que cuando hablabas de los guasqueros, yo recordaba que en algún momento se planteó, esto fue, mirá, en la década del 90 del siglo pasado, Ajá. en la presidencia de Luis Alberto Lacalle, recuerdo un discurso donde el entonces presidente habló de los oficios que se estaban perdiendo y habló justamente de los huasqueros. En eso pensaba, ¿no? Un oficio que se va perdiendo, que confío que no se vaya a perder. Es muy interesante el tema de los huasqueros. Ver cómo hacen cómo le sacan el pelo al cuero, ¿no? Tiene que ser con una herramienta, un cuchillo extremadamente filoso. Es un arte, ¿no? Es un arte, porque hay que sacar ese pelo, Henry, sin cortar el cuero, ni hacerle ningún agujero. Es muy interesante. Y además, de hecho, serían los últimos exponentes de lo que alguna vez en la historia uruguaya se ha conocido como la civilización del cuero, de que fuimos parte. Claro. Se llamó así a una época en donde el cuero era la madera que tenía la población. Sí, se sí, usaba sí, para sí, todo. sí. Se usaba para techar, para los ranchos. Para hacer la puerta, hacían un bastidor de cuero en 1800 y poquito. Exacto, Claro, exacto. claro. Sí, sí, para hacer catres también, ¿no? En fin, La civilización del cuero. la era del cuero. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu participación. Excelente, como Bueno, siempre. gracias a la audiencia y a los que nos han mandado algún pique para poder seguir trabajando esto del turismo en el Uruguay. Gracias, nos vemos el lunes que viene. Sí, Dios quiere. Chau, Ricardo. A la tanda, por favor. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, y último segmento de El Economista Callejero. Estamos con nuestro colega y amigo Henry Tejera, siempre al día con los temas tecnológicos, que esta semana además ha dado para hablar de otras cosas de economía, que después yo, si da tiempo, lo acoto al final de tu exposición. ¿Qué trajiste hoy, Henry? ¿Ustedes recuerdan, al principio de los 2000, la primera década, unos cartelitos cuando íbamos al almacén y había un cartelito generalmente amarillo que decía: sonríe que te estamos grabando, te estamos filmando? Después empezaron a tener emoticones. Cuando aparecieron los emoticones ponían el emoticón de la sonrisa, ¿no? Exacto, en un tiempo en que las cámaras no eran tan accesibles, al menos a nivel
doméstico, ¿no? Como es ahora que todos asumimos que estamos siendo monitoreados, constantemente grabados. Bueno, esto mismo pasa desde hace un tiempo en las páginas web que visitamos. Todo comienza con una internet en ciernes, en donde básicamente lo que habían eran sitios académicos, espacios personales, blogs, salas de chat, muchos banners, muchos colores, etc. Con el tiempo, internet va perdiendo su inocencia y empiezan a aparecer sitios de empresas con intenciones comerciales, básicamente. Y con eso viene la publicidad invasiva, las redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, los embudos de venta, los programas de afiliación y las estafas elaboradas que ya hemos hablado en programas anteriores. Esto, que podemos verlo como una mercantilización de Internet, trajo consigo un cambio de paradigma en cuanto al diseño de los sitios web. Pero hay alguien que lo explica mucho mejor que yo en un ensayo, un escritor y diseñador, el señor Parimal Satchal. Respecto a esto, dice lo siguiente: los sitios web modernos están diseñados para orientar el comportamiento del usuario hacia ciertos objetivos. Una compra, un clic, un recurso compartido o un registro. Las palabras, los colores y el mensaje se adaptan a estos objetivos de forma muy parecida a los envases de productos en el supermercado. Es a partir de esta conversión de Internet que surgieron algunas herramientas, sobre todo para los equipos de marketing y también para los diseñadores web o los que se encargan de la experiencia de usuario en los sitios web. Estas herramientas se engloban en lo que se llaman analíticas, que básicamente son muchos datos de cuando nosotros entramos, desde si tienen algún perfil nuestro, por ejemplo, un rango etario, desde dónde nos conectamos, cuánto tiempo pasamos conectados, a qué páginas visitamos y así, etcétera, etcétera. Esto sirve después para hacer lo que se conoce como segmentación, tratar de agrupar con diferentes criterios los usuarios y tratar de personalizar la experiencia del visitante en la web. Dentro de estas herramientas hay unas en particulares que se conocen como grabadores de sesiones o screen recording en inglés. Básicamente esto lo que hacen es grabar toda actividad que vos haces en un sitio web. Y esto pasa casi en el 70% de los sitios web, sobre todo si son comerciales, incluso portales de noticias y demás. Vos entrás y lo que está pasando es que están grabando. ¿Qué están grabando? Los clics que haces, cuánto tiempo pasás en algún sector específico de la página web, y se graba en video, vos lo podés ver, el usuario de esa herramienta lo puede ver, y también se generan lo que llaman mapas de calor. Acá le estoy mostrando a mis compañeros qué es un mapa de calor, que básicamente lo que hace es marcar con diferentes colores las zonas en donde los usuarios interactuaron o pasaron más tiempo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? De este tipo de herramientas. Son varios. Entre ellos, por ejemplo, identificar cómo los usuarios navegan por el sitio, los flujos, los puntos de abandono, o si hacen clic que no son intuitivos, porque a veces hay un texto que piensan que se puede interactuar con él como si fuera un botón, pero en realidad no. Después detectar si hay elementos que son confusos o menús que no están explorados, por ejemplo, o botones que son directamente ignorados. Encontrar pantallas que generan errores. Probar cambios en diseño en algo que se conoce A/B testing. A/B testing básicamente consiste en desplegar más de un sitio distinto para ver cómo las personas responden. Entonces, a través de estas herramientas lo que se pueden establecer son ciertos objetivos y hacer una comparación y decir, bueno, esta versión funciona mejor para cumplir mis objetivos que la otra. Bueno, eso se conoce como A/B testing. Segmentar usuarios, que fue lo que mencioné hace unos momentos, y crear campañas dirigidas a usuarios que abandonan ciertas páginas. Ahora, a partir de esto que estamos mencionando, parece razonable preguntarnos qué pasa con la privacidad. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una compra y ingreso mi tarjeta de crédito o ingreso mi número de documento? ¿Esto también se graba? ¿Existen riesgos? Bueno, en eso en particular la respuesta es no, porque
estas herramientas generalmente lo que hacen es blurrear, no se ve cuando vos ingresás, por ejemplo, una tarjeta de crédito, etcétera, vos lo que vas a ver como usuario de estas herramientas son unos puntitos. Básicamente, cuando ingresás un password que ves puntitos, Claro. la misma lógica. Sin embargo, existen algunos riesgos asociados al uso de estas herramientas, que no es intrínsecamente de estas herramientas, sino de casi todas las plataformas que usamos. Por ejemplo, que haya un acceso no autorizado, dado que estos datos se graban y persisten en bases de datos. La empresa puede tener alguna brecha de seguridad, le roban los datos y van a tener esos datos. Sin embargo, no tendrían que estar asociados de forma única a un usuario. Es decir, vos no podrías identificar que Heraclio Lavandera el 30 de marzo ingresó a tal sitio e hizo esto, esto y esto. Son anonimizados los datos. Pero aún así el riesgo existe. Y después está todo lo que es el cumplimiento legal en diferentes regiones o países con la ley de las protecciones de datos, ¿no? De todas formas, estas herramientas integran un conjunto de protecciones, como por ejemplo lo que mencioné recién, que se llama enmascaramiento de datos, cuando vos ves los puntitos cuando ingresás un password, lo mismo. Después, exclusión de páginas que pueden ser sensibles, si vas a entrar a un login o justamente hacer un checkout cuando vos metés tu tarjeta, eso las personas que utilizan estas herramientas pueden excluirlo. Y después algunas de estas plataformas lo que tienen son políticas de autoeliminación de datos cada N días. En un mes borran todos los datos y listo. Eso mitiga el riesgo de una brecha de seguridad. Ahora, si aún así te interesa que esto no suceda, que vos querés evitar que te graben, hay algunas herramientas que te permiten justamente dificultar o directamente que estas plataformas no te graben. Voy a mencionar algunas. De todas formas, recuerden que esto está en nuestra página de LinkedIn, ya está publicado. Perfecto. Y van a poder ver las imágenes de referencia cuando hablamos de mapas de calor, y etcétera. Pueden entrar a LinkedIn y buscar Grupo Doxa UI, o Grupo Doxa Uruguay, y van a encontrar todos los programas que hemos venido haciendo. Las herramientas para bloquear estas plataformas de grabaciones pueden ser o extensiones de navegadores, que prácticamente hay para todos. Voy a mencionar las más conocidas. Una se llama uBlock Origin. Pues hay otra que es Privacy Butcher y Ghostery. Si buscan estas herramientas, se la instalan como cualquier extensión del navegador. Empieza a funcionar, incluso vos podés darle prendido o apagado y estas no te van a poder grabar estas plataformas. Automáticamente operan. Automáticamente opera, sí. Si cuando vos la instalás ya se empieza a operar y si vos que en algún momento, porque te puede generar algún problema porque bloquea algunos códigos JavaScript, puede ser que alguna página no te funcione bien, claro, podés apagarla. Después hay unos navegadores que ya vienen de forma nativa con protección anti-tracking. Entre ellos está Vivaldi, que es un derivado de lo que era Opera antes. Y después tenemos Brave, que es un navegador que ha tenido un auge bastante importante en los últimos años. Y por último también Firefox tiene una configuración que te permite tener protección contra este tipo de herramientas. Muy bien. Qué universo, ¿no? Siempre que termina de exponer Henry, me quedo orbitando en el pensamiento, porque justamente son todos temas novísimos que llenan la agenda contemporánea. Recién antes de venir al programa leía de estafas digitales hechas desde Europa Central, sobre un pueblo argentino, un pueblo que está radicado en Argentina, donde el 70% de la población entró en un fiasco cripto, de criptomonedas, y bueno, y es un problema de todos los días, ¿no? Sí, tal cual. Y hay una cosa a consignar también, Heraclio. Toda esta actividad que Henry brillantemente nos describía, que se efectúa en un amplio porcentaje de los casos en los sitios web, está consensuada con el usuario, al menos en forma inconsciente. Exacto, porque cuando tú entras a navegar en determinados sitios, en muchos casos te aparecen avisos, advertencias y demás,
donde tú cuando estás aceptando el aviso, estás aceptando la política de manejo de datos y de privacidad del sitio. Y bueno, en esa política de privacidad del sitio, cuando tú la aceptás, estás consintiendo, por ejemplo, que se haga alguna captura por el estilo de las que nos contaba Henry, de manera tal que formalmente no se puede considerar algo fraudulento eso, porque el propio usuario lo está consintiendo, ¿no? Qué universo. Bueno, se nos fue la hora. Este lunes y este programa. Se fue el programa y se fue Javier también, porque ya tomó Matías ahí el control de las perillas ahora. Hasta la única que viene si lo quiere. Nos vemos. Adiós. ¿Cuánto es? Cuando la PC te diga. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero.